Bienvenidos a Educando e Innovando, el podcast del Centro de Innovación CIEDU-AIP. Hoy nos adentramos en un tema crucial para cada hogar y familia. Nos acompaña la Magíster Barlenis Lima. Ella es psicóloga clínica con especialización en psicoterapia integrativa y además es educadora multinivel con más de 25 años de experiencia trabajando directamente con niños, adolescentes y familias en el campo educativo y la psicología. Aparte de eso, está formada en terapia cognitivo-conductual, humanista y psicoterapia de grupos, lo que le brinda una perspectiva increíblemente completa para abordar este tema. La pandemia COVID-19 sin duda nos presentó desafíos inimaginables. De pronto el hogar se convirtió en oficina, en escuela, un espacio de convivencia 24/7, haciendo evidente que muchos de los patrones de crianza con los que crecimos simplemente ya no funcionaban o no generaban los mejores resultados. Hoy vamos a explorar por qué esto sucede y qué herramientas basadas en evidencia científica podemos aplicar para transformar estas situaciones. Barlenis, durante la pandemia, muchos padres se encontraron al límite, viendo cómo sus métodos de disciplina o de manejo de la frustración infantil resultaban simplemente ineficaces. Entonces, ¿qué cambios fundamentales en la dinámica familiar o el desarrollo infantil se hicieron más visibles durante este periodo que podrían explicar por qué esos patrones de crianza tradicionales ya no funcionan tan bien o no son tan efectivos? Gracias a Adalberto y gracias al Centro de Innovación por la invitación. Definitivamente que cuando nos encontramos dentro del hogar en pandemia se suscitaron muchos desafíos. Y una de las principales consultas de los padres en ese tiempo era precisamente el manejo de las conductas difíciles de los niños y todo lo que conllevó entonces la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social. En ese entonces se decía, y todavía es muy válido, de que bueno, teníamos una pandemia que tal vez íbamos a poder sobrepasar, la hemos sobrepasado, pero que posteriormente iba a venir otra pandemia de condiciones relacionadas a la salud mental, ¿sí? Claro. Y es lo que estamos viendo ahora. Definitivamente que los métodos de enseñanza tradicionales siguen predominando en el ejercicio de los padres a la hora de entonces disciplinar o poner pautas de crianza en casa. Una de las principales cosas que abordamos, sobre todo en psicoterapia familiar o en el manejo de estas conductas individuales de los niños, tanto en la escuela como en el hogar, porque son los dos sitios donde el niño más está, en la escuela y en el hogar, y en donde esas conductas se hacen más evidentes. El hecho de que los padres se han quedado sin recursos o sin herramientas para afrontar esas conductas con los estímulos y con los desafíos que tienen los niños y los adolescentes de hoy. ¿Okay? Que son muy diferentes a diferentes a los que nosotros teníamos antes, ¿verdad? Hoy vemos, por ejemplo, cómo nuestros chicos son, de hecho, nativos digitales, y nos preguntamos, oye, pero ¿cómo es que apenas tiene meses y sabe cómo encender y pasar el teléfono? ¿Cómo es que te dicen, mamá, pero eso es obvio? Sí, ¿verdad? Y a veces uno tiene que ayudarse con ellos también con herramientas tecnológicas, porque esas mentecitas ya van a revoluciones muy adelantadas. Y también lo que ha hecho que el acceso a los dispositivos de la exposición de pantalla también altere algunas condiciones en el desarrollo de los niños, que se ve desde diferentes tipos de perspectivas médicas, pero también su repercusión psicológica. Cuando nosotros como padres nos hacemos conscientes de eso, primeramente tenemos que saber que ya una mirada, esas miradas que nos daban los padres antes y que decíamos, bueno, la mirada fulminante ya entendíamos, ¿verdad? No funciona. Mucho menos entonces el castigo físico, ¿sí? Los regaños recurrentes, ya vemos que ni siquiera como disco rayado funciona. Llega un momento que ya como que no les importa, y los padres lo dicen, ya no he hecho de todo y nada funciona, licenciada, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, es que hay que hacer las cosas diferentes, ¿sí? Vamos a explorar cosas diferentes y cada niño es diferente también.
lo experimentan los padres también que tienen varios niños. Lo que le funciona con uno no le funciona con otro, porque son caracteres y personalidades que se están formando totalmente diferentes. Entonces, cuando nos hacemos conscientes como padres de eso, podemos también modificar esos patrones que traemos, ¿sí? Porque si nosotros revisamos en nuestra historia de vida cómo nuestros padres nos disciplinaron, consciente e inconscientemente podemos estar repitiendo esos patrones, ¿verdad? Entonces sí, la mirada fulminante o tal vez el castigo físico en algún momento funcionó y obedecimos por miedo, obedecimos también restringiéndonos mucha regulación emocional, manifestando nuestras necesidades, que también entonces se repercute más adelante en dificultades para relacionarnos, poner límites y en habilidades sociales. Claro, y eso se conecta muchísimo con el tema del desarrollo de la inteligencia emocional. Por supuesto que es una materia pendiente, tanto en las familias como en las escuelas, para poder entonces entender cómo abordar estas conductas, porque como lo decías, la evidencia científica es toda conducta transmite una necesidad, toda conducta que tiene el niño nos quiere decir algo. Claro. Y no es que la tiene en contra mía, que me quiere desafiar, no. Hay que preguntarse qué hay detrás de esa conducta. Gracias por tocar este tema, porque justamente detrás de las conductas, como tú lo mencionas, hay cosas pasando que quizás los niños no pueden verbalizar porque no entienden, no entendemos nosotros mismos a veces nuestras propias emociones y todo lo demás. Entonces, a menudo como padres podemos llegar a ver una pataleta o un desafío como un acto de rebeldía, ¿sabes? Pero la neurociencia y la psicología infantil nos dicen otra cosa. Entonces, pues, ¿qué dice la evidencia científica sobre el origen de esas conductas que llamamos difíciles? Y cómo el poder entender la raíz de estas conductas nos pueden ayudar a reaccionar de una mejor manera o tener una reacción más constructiva. Sí. A veces pensamos que las explicaciones o tal vez la evidencia científica es complicada de comprender, pero no. En realidad son principios de aprendizaje y de modificación conductual muy básicos lo que pueden hacer los padres y tener grandes avances, ¿sí? Con la instalación de hábitos saludables y sobre todo con la eliminación o la extinción de las conductas que son llamadas disruptivas o difíciles, pues. ¿Cuáles son estas conductas que...? Sí, bueno, por ejemplo, esto que me hablas de las pataletas, ¿ok? ¿Qué pasa cuando el niño está pequeño, ¿ok? Los niños, el desarrollo del lenguaje no se está dando de una manera cronológica hasta más o menos como los 6, 8 meses que el niño está diciendo sus primeras palabritas, ¿verdad? Con intención, digamos, ¿verdad? Claro. Pero no puede explicarse de una manera estructurada, pero entienden y comprenden mucho cuando uno utiliza esas palabras con las que ya están familiarizados, ¿ok? Pero antes de eso, el niño pide todo a través del llanto. El llanto es su lenguaje. Claro. O sea, cuando yo entiendo que el llanto del lenguaje del niño ha sido así por muchos meses y que ahora yo tengo que reforzar el uso de la palabra en reemplazo del llanto para que él pida algo o transmita que algo le molesta o una necesidad, entonces yo puedo ejercer muchas prácticas de estimulación del lenguaje, de reforzamiento de conductas, aplaudirlo, halagarlo, cuando él puede emitir las palabras o cuando puede expresar una necesidad a través, porque por ejemplo los niños que tienen algún retraso en el lenguaje no lo transmiten con palabras, pero te dan lo que quieren, ¿sí? O te lo muestran o te jalan, ¿sí? Entonces, ¿cómo reforzar esas conductas que se van acercando a lo que nosotros queremos para que él no haga una pataleta? ¿Qué pasa usualmente? La escena clásica del súper, por ejemplo, ¿verdad? El niño está haciendo una pataleta porque quiere la golosina o quiere el dulce que está en el estante. ¿Y qué es lo que hacemos los papás? Lo primero que pensamos es, ¡qué oso! Me está haciendo pasar una vergüenza, y entonces lo que terminamos haciendo para reducir la pataleta es dándole lo que él está pidiendo de esa forma y terminamos reforzando la conducta. Sin querer. Exacto, por querer extinguirla, en verdad no la estamos extinguiendo, sino que la estamos reforzando, ¿no? Entonces aquí viene el gran desafío y es que nosotros tenemos que olvidarnos
prácticamente del qué dirán, de las miradas, inclusive la gente que dice y se acerca, ay, pero dele, porque ha pasado, ¿no? Hay papitos que me cuentan, no, yo estaba tratando de corregularlo en ese momento y me se acercó otra señora, ay, tenga esto para que se calle. El respetar, por ejemplo, la evolución de estas conductas y cómo llevarlas a que sean los más funcionales posibles. Ok, yo quiero algo. Si papá no me lo refuerza porque yo me tiro al piso y hago una pataleta, entonces tal vez si yo se lo pido y papá dice no, eso me hace sentir, y ahí es donde viene la corregulación, eso me hace sentir enojado. Entiendo que estés enojado porque quieres el dulce, pero este no es el momento, ¿ok? Tal vez en otro momento. Y se le da alternativas y opciones y se le explica el por qué. Parece mentira, pero los niños desde pequeños entienden eso, porque son chicos que se van formando con hábitos y hábitos congruentes. Wow, genial. Y gracias por mencionar este tema de las herramientas, porque justamente en esa línea que queríamos apuntar, entendiendo que la evidencia científica nos ofrece herramientas, soluciones, que quizás nosotros desde nuestra perspectiva como padres no nacemos conociendo. Ningún niño viene con un libro de instrucciones debajo del brazo. ¿Podrías ayudarnos a entender por lo menos una de las herramientas que se ha desarrollado durante tanto tiempo, de esas herramientas prácticas que le podrían servir a los padres y madres que están escuchando este podcast para comenzar a transformar la forma en la que pueden manejar estas conductas difíciles en casa? Un ejemplo. Sí. Una de las formas básicas de comenzar es tratar de evolucionar un poco la comunicación que llevamos en la familia. Un error común de los papitos, por ejemplo, es este lenguaje del no. Todos los comandos que damos, las instrucciones, las órdenes, utilizamos siempre la connotación negativa, lo que no queremos que el niño haga, por decirte un ejemplo. Okay. El niño necesitamos que camine para que esté seguro a nuestro lado. El niño corre. ¿Qué es lo que le decimos? No corras, no corras, no corras. El niño, por lo general, escucha la instrucción y le estás repitiendo, es la conducta que tú quieres que se extinga, ¿sí? Pero si tú le dices, camina a mi lado, camina tranquilo, ven conmigo, vamos a caminar, le estoy diciendo lo que yo espero que él haga, ¿ok? Entonces, por eso te digo que siempre los papitos creen que son cosas como muy complejas, pero no son cosas complejas, porque los niños son muy concretos. Me estás repitiendo todo el tiempo lo que no tengo que hacer y eso es lo que se me graba. Claro. Digo, la cosa es aplicarlo en ese momento, ¿no? Exactamente, porque nosotros venimos de ese tipo de crianza, claro. La crianza del no, de la prohibición y de enfatizar lo que esperaban que no hiciéramos, ¿no? Y muchos papás dicen, pero a mí me funciona. Bueno, ahorita no funciona. Con estos niños, con estos adolescentes, eso no funciona. Entonces siempre es trabajar con los comandos positivos, digo yo, con las instrucciones positivas. ¿Qué es lo que desea que el niño haga? No le repita lo que no desea que haga, porque se va a instalar la conducta y la va a estar reforzando involuntariamente. Otro aspecto importante es establecer reglas y normas claras en casa, ¿ok? Y esto se establece desde que los niños están en edades lactantes. ¿Cómo? Yo coloco señales o pictogramas, ¿verdad? De lo que yo deseo que sea la estructura del día, por ejemplo, el niño que se levante, que desayune, que tal vez se asee, que tal vez entonces el periodo que va a la escuelita o tal vez el periodo que regresa a casa, la hora de dormir. Parece mentira, pero hasta para nosotros los adultos tener una agenda y tener un patrón claro o una perspectiva del día no funciona más, porque cuando termina el día nosotros cumplimos todo lo que teníamos, ¿verdad? Bueno, debería de ser así desde pequeños, por eso les digo que con los pictogramas y los dibujitos nos podemos ayudar. Y tal vez algunos papitos dirán que no, a veces los pictogramas y los dibujos de rutinas no van así como muy alineados con los diseños de interiores o las decoraciones de la casa, pero eso es lo que menos importa en estos casos, ¿sí? Porque cuando se instalan conductas disruptivas es más difícil a medida que los niños van creciendo quitar
evitarlas. Por eso es que podemos comenzar desde que son lactantes. Claro, se siguen cultivando. Exactamente. Entonces, establecer un tablero de rutinas de lo que el niño hace el día, respetar esos tiempos. Si papá o mamá no están en casa porque están trabajando, entonces también que los cuidadores o las personas que le están ayudando en casa también sigan esa secuencia. Es muy importante. Por eso es que aquí también se agrega la familia extendida, las nanas y en todos estos entrenamientos. Lo otro importante y básico también es el reforzamiento de las conductas positivas. Esa es una de las principales dificultades de los papás, porque hemos aprendido, y se lo digo yo como terapeuta, pero también como madre, me ha costado. ¿Por qué? Porque cuando vemos al chico haciendo algo que no debe de hacer, es que, oye, y ahí es que centramos la atención. Si él está haciendo todo bien, ni lo volteamos a mirar, sí, ¿verdad? Y debería de pasar lo contrario, ¿verdad? Cuando está estudiando, cuando está tranquilo, cuando está jugando y puede compartir y tiene esos pequeños logros, allí es donde tengo que focalizar mi atención, ¿verdad? Es por eso que una de las principales instrucciones, por ejemplo, en las pataletas, es hasta cierto punto permanecer neutro. Esto del time out, que tiene que ser bien ejecutado. Ahora hablamos de corregulación emocional, es decir, el niño está haciendo la pataleta, yo estoy allí presente como adulto, pero trato de mantenerme neutral para no reforzar la pataleta. Pero no es que me alejo y lo dejo solo, porque se ha visto que hay consecuencias de dejar al niño ahí solo, abandonado, viene frustración y vienen otras lesiones en los vínculos. Diría que esas son como las tres herramientas básicas, ¿sí? El manejar un lenguaje positivo, el tener claro rutinas y reglas en casa y poder entonces reforzar y centrar la atención en las conductas que deseamos que se repitan. Poco a poco las disruptivas van desapareciendo cuando nosotros accionamos con estas tres básicas, junto con la constancia y la congruencia. Me pasa mucho que los papitos, por ejemplo, cuando están en los programas de modificación conductual en casa o en el entrenamiento, a la primera semana ya tienen avances en la conducta de los niños. Entonces ya lo logramos, licenciada, lo dejan de hacer. Vuelve entonces a la semana siguiente a de nuevo a sumarse la conducta. Estos programas mínimo tienen que tener 3 meses. Para que se instale un hábito tiene que permanecer por 3 meses. Ya cuando el niño tiene este acompañamiento y usted lo va viendo que por sí solo ya puede ejecutar, hasta un niño pequeñito de 2 años puede mantenerse sentado, terminar de comer y echar el plato y el vaso ahí en la cocina, por lo menos no va a fregar, pero él sabe que terminó y hace una rutina con sus utensilios que terminó de comer. Claro. O va y puede echar a la ropa sucia lo que se quitó, o puede ayudar a colaborar a vestirse. Entonces, todos esos son pequeños logros que dejamos que pasen desapercibidos y no le reforzamos a los niños, entonces las conductas no se instalan. Así que yo diría que tanto la perseverancia como la congruencia, porque cuando decimos una cosa y hacemos otra, siempre me acuerdo de esta metáfora que está el papá con el celular y el niño le dice al papá, escúchame, el papá dice, te estoy escuchando, y el niño dice, escúchame con los ojos, papá. ¿Sí? Porque es así. Y todos caemos en esa trampa, porque estamos en el teléfono, tenemos la oficina, tenemos el súper, tenemos las transacciones, tenemos todo, ¿no? Y caemos fácilmente en esa trampa, pero los niños necesitan atención y acompañamiento mientras esas conductas se instalan. Definitivamente. Y wow, gracias por todo esto. Mencionaste algo muy, muy importante que me llamó mucho la atención, y es el tema de cómo el buen manejo, digamos, de estas situaciones, o el mal manejo en su defecto, puede provocar un impacto en los vínculos del padre o la madre con el hijo, pero en algunos casos también pueden implicar un problema o una fricción en los vínculos entre madre y padre, ¿sabes? Ya sea que estén juntos o no, pero puede generar una fricción, digamos que el manejo desorganizado, o cuando se dan algunos de estas situaciones que no necesariamente refuerzan las actitudes que queremos ver potenciadas. Entonces, ¿cómo ese enfoque basado en evidencia no solamente puede ayudarnos a resolver el tema de la conducta en el momento, sino que también puede contribuir activamente a fortalecer ese vínculo afectivo a largo plazo en la familia? Mira, yo te diría que
A mí me preocupa más el rompimiento de los vínculos a veces que la misma modificación de la conducta. O sea, son dos cosas que a veces hay que trabajar a la par. Y sí, tal cual lo dices, usualmente los padres tienen diferentes patrones de crianza, ¿verdad? Digamos que cuando se consolidan como pareja, cada uno trae su maleta de lo que le funcionó o aprendió en cada uno de su círculo familiar. Entonces, mantener ese equilibrio en la familia nueva que se forma es un verdadero desafío. Por eso es que hace falta que los padres tengamos estos programas de psicoeducación, de entrenamiento, de aprender estas herramientas, pero sobre todo un acompañamiento. Y yo te puedo decir que lo que hace una gran diferencia en todos los años que he acompañado familias y niños con tipo de conductas, inclusive dificultades y condiciones que presentan muchos desafíos, es que hagamos un equipo, ¿sabes? Y el equipo significa que tú tienes habilidades y tienes capacidades diferentes a las mías y, ¿sabes? Hacemos como esas piezas de rompecabezas y las vamos encajando para que funcione. Entonces, eso es lo primero que tiene que tener claro la pareja, ¿no? Que no es que tiene que cada uno jalar para su lado o cada uno hacerlo a su estilo porque es lo que le funciona, sino que tenemos que encontrar esa sinergia. Y cuando el niño ve que papá y mamá están de acuerdo, olvídate. No va a haber manera, ¿sí? No va a haber manera de que él pueda utilizar las conductas para hacer su voluntad, porque son niños, van a querer un dulce, van a querer un regalo, van a querer las cosas que piden y que en el momento no, y eso le va a generar frustración y le va a generar molestia, pero cuando ven a papá y a mamá calmados, tranquilos y que se ponen de acuerdo, eso le pasa en segundos. Claro. Parece mentira, pero es así. Y también se lo están modelando. Exactamente, que es lo que te hablo de la corregulación junto con la modificación conductual. Entonces, los papitos tenemos que hacernos muy conscientes de esa mochila que nosotros traemos, tanto a la pareja, a la familia, como al patrón de crianza que utilizamos. Mira que a veces cuando un padre es permisivo y el otro es un poco autoritario, he visto familias que lo pueden hacer y lo pueden equilibrar muy bien. Porque el padre autoritario aprende a frenarse, reconoce que es autoritario y que a veces se le puede pasar la mano y puede descontrolarse y se lo deja a la otra persona que es más paciente y que la persona paciente pueda permitir que el otro también pueda, ¿sabes?, poner límites y que ella los respeta igual que el niño, por ejemplo, que es un escenario bastante común. Eso con referente a los padres, a hacer equipo. Y bueno, ya viene un equipo que cuando los niños llevan estas conductas disruptivas a la escuela, entonces ya involucra maestros, tal vez algunos especialistas que estén evaluando a los niños. En estos días no sé, estaba viendo como en las redes decía que ahora hay una generación de niños que le pide a los papás terapia. Quiero ir a terapia, papá. Quiero ir al psicólogo. Wow. Porque quieren hablar cosas que tal vez no se sienten, no es que no confíen en los padres, es que no se sienten cómodos, tienen miedo, porque no saben qué va a pasar, ¿sí? Entonces yo siempre le digo, sobre todo a los adolescentes, que cuando van a hacer travesuras no nos van a decir. Yo les digo a los papás, por más que usted sea el amigo, cuando él vaya a hacer algo y vaya a meter la pata, olvídese que le va a decir, ¿no? Entonces yo les digo, pero ¿quién es el que va a salir a cargo? ¿Quién es tu red de apoyo si tú te metes en problemas? Por ejemplo, a consecuencia de tomar una mala decisión, tus padres. Entonces es importante ser honesto y aunque puedas sentir un poco de miedo, poder honestamente manifestarlo, ¿no? Claro. Pero si el chico lo manifiesta y papá corta la comunicación o castiga y no lo permite expresar, entonces esa es una de las principales herramientas, por ejemplo, para fortalecer el vínculo. No escuchan a los niños y a los adolescentes para regañarlos, escúchenlos para entenderlos, ¿ok? Y ahí vienen algunas herramientas de escucha activa que también se manejan en esto de la comunicación positiva. O sea, yo lo escucho, trato de contenerme, tal vez la primera reacción es contestarle o regañarlo. No, escúchenlo. Y nada más ese acto ayuda a que ellos se abran mucho y que puedan entonces fortalecer ese vínculo. Que después como padres también lo podemos hacer con un acompañamiento profesional. Yo siempre le digo a los papás que nosotros, los psicólogos y los terapeutas, somos como traductores de las conductas de los niños, ¿no? Porque les digo, toda conducta manifiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me preocupa porque tenemos niños y adolescentes que se sienten solos, también adultos, ¿no? Pero esta es una etapa muy sensitiva. Y mira, cuando yo estudiaba psicología a principios de los 2000,
era muy raro ver, por ejemplo, depresión, ansiedad, inclusive ideación y riesgo suicida en niños y adolescentes. Casi eso era como un síntoma de un trastorno más severo. Pero ahora están por sí solos, los niños se sienten solos a pesar de que están rodeados de un montón de gente o que tienen todo eso que dicen los papás, y quiero darle todo, ¿verdad? Pero ¿qué es el todo para el niño? ¿Es para usted o para el niño, no? Entonces diría que podemos darle todo en sentido de lo que es significante para él, ¿verdad? A veces el todo es nada más que me escuche mi papá y no me regañe, que me comprenda, que me ponga límites, pero límites que me ayuden a conservar mi autoestima y también a desarrollar esa inteligencia emocional y esa forma de afrontar los problemas. Y algo que mencionaste, tanto esto como poder escuchar sin ser reactivo inmediatamente, como que esto te lo Y nos dije. tenemos que contener muchísimo. Tanto eso como, bueno, ya estando en pareja, digamos, como entender que esto es algo que me desborda y yo se lo voy a dejar a mi pareja. Estas situaciones de reflexión requieren un trabajo interno que los papás a veces ignoramos o no sé, decimos que no tenemos el tiempo para y por ende volvemos a caer como en estas conductas en donde repetimos nuevamente las mismas actitudes y se van rompiendo los vínculos y entonces el chico tiene menos motivación a poder mejorar las conductas, no se siente entendido, no se siente conectado con el padre o la madre, y entonces si no hay fortalecimiento del vínculo, no va a haber un buen pronóstico de mejoría. Entonces por eso es importante que nosotros los padres nos hagamos acompañar, nos asesoremos ahora con toda la evidencia científica y los avances. Ya el psicólogo no se convierte como en una opción, más bien una necesidad, porque toda persona es única, tiene una historia, tiene antecedentes, tiene condiciones que lo hacen único, y que es un estudio que se hace en la intervención para poder sacar adelante esos vínculos y sobre todo mejorar las conductas que se esperan. Muchísimas gracias, Arlenis. Creo que lo que hemos conversado hoy definitivamente es solo la punta del iceberg. Yo personalmente como papá, y estoy seguro que muchos papás de los que nos están viendo tendrán muchas preguntas más. Hay como casos muy específicos en cada familia también, y hay cosas generales que aplican, pero habrán detalles que uno siempre queda como que, pero ¿cómo hago en este caso si mira que yo siento esto cuando esto pasa? Entonces... el eterno sentimiento de culpa de los padres. Que es muy común, ¿no? Entonces, todos los padres quisiéramos una varita mágica y decir, ¡ping! Ya, solucionamos, ¿verdad? Pero la verdad es que esto no existe y es un trabajo constante que requiere de parte de nosotros como padres, de nuestro esfuerzo y de pedir ayuda también, porque a veces uno como padre no se toma el tiempo de levantar las manos y decir, ¡hey! Por favor, se vale, ¿sabes? Sí. Hay muchos papitos que, por ejemplo, los niños están en escuelas, tienen gabinetes. No duden nunca en acercarse al consejero, al orientador o al psicólogo y manifestar. El niño de repente le vemos un cambio de comportamiento muy abrupto en el aula y nos preguntamos qué está pasando. Cuando entonces comienzan a presentarse las conductas disruptivas y uno llama al papá, claro, ¿no? Porque algo debe estar pasando. No, bueno, que te puedo decir, desde que se murió el perrito hasta que se mudaron o la abuela se fue a su país, estaba de visita y se fue, y el niño se siente triste y no se comunicó a tiempo. Entonces no entendíamos la conducta, ¿ves? Toda conducta comunica. Entonces esa comunicación y esas redes de apoyo, más allá del círculo familiar que tienen a veces los maestros y las escuelas con los gabinetes, es muy importante. Para poder entender todos estos detalles y profundizar más en todas estas herramientas, en todos estos temas que son tan útiles y tan necesarios para la familia, el Centro de Innovación CIEDU-AIP, en conjunto con el programa SOS Padres, traemos para ustedes el taller para padres, manejo de las conductas difíciles. Queremos invitarlos a este taller en donde abordaremos muchas herramientas más profundas, acciones concretas y fáciles de aplicar en casa para empezar a ver cambios. Recordemos que los cambios no ocurren de la noche a la mañana y requieren mucha constancia y mucho trabajo, como nos ha dicho Arlenis. No te pierdas la oportunidad de transformar tu dinámica familiar y fortalecer el vínculo con tus hijos. Este taller se realizará en modalidad híbrida el 19 de julio
a las 10 de la mañana aquí en el Centro de Innovación de CIEDU-IP en Panamá Pacífico y también de manera virtual. Para inscribirte, solo ve a nuestro Instagram @innovacionciedu y haz clic en el enlace. Ahí vas a encontrar un formulario que te va a permitir inscribirte y tener más detalles. Nuevamente, Barleni, gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Creo que es muy valioso y definitivamente que nosotros como padres también necesitamos mantenernos innovando y actualizándonos, por ende educando nuestra forma de llevar la paternidad o maternidad de la mejor manera posible. Gracias, Alberto, por la invitación y esperemos estar más adelante también colaborando con el Centro de Innovación. Así que no se pierdan el taller, que va a estar súper bueno. Seguramente. Y por ahí seguro te invitamos para más podcasts porque necesitamos más de esto. A la orden. No se olviden que esto es Educando e Innovando, el podcast del Centro de Innovación de CIEDU-IP.